con una idea muy religiosa, ¿no? Pero que con el tiempo pues se transforman en estructuras súper complejas, con un alcance, una influencia que igual nadie se esperaba al principio. Hoy vamos a explorar un caso así, basándonos en un informe analítico que hemos estado revisando y que, la verdad, cuenta una historia sorprendente. Nos centramos hoy en la organización La Luz del Mundo. Queremos ver cómo ha evolucionado, según lo que dice este documento, claro. Vamos a mirar un poco su estructura, los métodos de control que presuntamente usan y cómo se han expandido fuera de México. Es importante decir que todo lo que comentemos hoy sale de este informe analítico concreto. No es opinión nuestra, ¿eh? Es un documento que detalla esa transformación y las implicaciones internacionales que, según los autores, tiene todo esto. Nuestro objetivo es intentar entender cómo funciona esta gente, según el informe, ver qué tácticas de control describe y cómo han llegado tan lejos. Siempre desde lo que dice el papel. Vale, pues vamos a meternos en harina. A ver, empecemos por el principio. El informe nos dice que La Luz del Mundo nace en Guadalajara, en México, con Nazón Joaquín García al frente. Pero lo clave que señala este análisis es cómo cambia, ¿no? Pasa de ser un movimiento que se dice religioso a, el informe lo llama una presunta estructura de control sectario. Y lo llamativo es la mezcla que describe. Control religioso férreo, dicen, manipulación mediática, conexiones políticas e incluso presunta actividad criminal organizada. Una combinación potente. Exacto. Y la clave de ese control, según explica el informe, parece estar en la ideología. El análisis dice que Joaquín García se habría puesto a sí mismo como el único que puede interpretar la Biblia, llegando a rechazar cosas básicas del cristianismo, como la Trinidad, por ejemplo. Y claro, esa exclusividad, dice el texto, es lo que permitiría exigir una obediencia pues casi ciega, ¿no? Creando un caldo de cultivo para lo que el documento llama manipulación espiritual profunda. Qué interesante cómo conecta esa base, doctrinal con métodos de control ya muy prácticos. No se queda solo en la teoría, ¿verdad? No, para nada. El análisis va mucho más allá. Describe como un sistema de control, con varias capas. Habla de un adoctrinamiento ideológico y religioso que califica de sistemático. Y ojo que no sería solo para los fieles de a pie. También para figuras públicas que, según el informe, podrían usar para sus propios fines. Otro punto clave que menciona, silenciar a cualquiera que critique o disienta, dentro y fuera. Y aquí es donde entra lo más turbio que cuenta el informe. Habla del presunto uso de robo de identidad y de manipulación digital de imágenes, fotos, vídeos. El objetivo, pues neutralizar a víctimas que quieran denunciar o desprestigiar a los que ya lo hacen. Lo fascinante aquí es, fascinante por lo grave, ¿no? La sofisticación y la seriedad de los métodos que este documento les atribuye. Y este sistema, esta estructura que describe el informe, no se habría quedado solo en México, entiendo. Eso es, el análisis indica que la organización consiguió expandir su influencia por varios países de Latinoamérica y se convierte, según el documento, en un ejemplo claro de lo que llama secta transnacional. Aquí es donde la cosa, según el informe, se pone realmente interesante. Dedica bastante espacio a detallar una supuesta estrategia para controlar a artistas, a gente famosa. Menciona casos concretos que aparecen en el documento como el de Gloria Trevi o una víctima llamada Jane Doe. Afirma que estas personas habrían sufrido una manipulación. El informe usa las palabras energética, mediática y personal. Fíjate. Y para explicarlo usa un concepto muy visual. La jaula de oro. Describe una situación paradójica, ¿no? Mujeres muy famosas que desde fuera parece que tienen una vida normal, de éxito, pero que en realidad, según este análisis, no tendrían libertad personal real. Una fachada que escondería una falta de autonomía tremenda. Ajá. Y esa presunta red de influencia no se quedaría solo en el mundo del espectáculo, ¿eh? La parte política es otro pilar clave que el informe destaca. Explica cómo supuestamente políticos de varios países latinoamericanos habrían sido, cooptados o utilizados, ya sea sabiéndolo o no, para ayudar a los intereses de esta estructura. El documento habla de sospechas de financiación ilegal de campañas, de lobby para influir en leyes o decisiones, y de crear fundaciones que, según el análisis, serían como una tapadera legal y social para conseguir protección política, legitimidad. La afirmación es fuerte, ¿sí?
El informe sostiene que líderes políticos de distintos países podrían haber estado vinculados o condicionados directa o indirectamente por esta red. Es llamativo cómo el informe relaciona esa supuesta influencia política con la capacidad de la organización para operar con cierta impunidad, ¿no? O para evitar que se les mire con lupa en algunos sitios. Y para mantener todo esto, la manipulación mediática y digital sería clave por lo que se lee. Totalmente. El análisis describe un uso intensivo, estratégico de muchas plataformas, desde YouTube o TikTok hasta medios más clásicos. El objetivo es doble. Por un lado, soltar sus propias historias muy controladas y por otro, crear y mover contenido falso, ¿no? Desinformación pura y dura, para desacreditar a los que se oponen, para mejorar su imagen o para callar denuncias. El informe también señala a ciertos influencers y comunicadores que habrían sido elegidos, digamos, a dedo para hacer de altavoces de la versión oficial o para contrarrestar activamente a las voces críticas. Y esta operación en medios, según dice el documento, no se limitaría a América. Habla de un salto transatlántico. Efectivamente, el informe destaca que La Luz del Mundo tiene sedes importantes en España y subraya algo que considera crucial. Dice que estas sedes no serían solo sitios de culto, sino que funcionarían como puntos clave para coordinar y expandir la influencia mediática y política a nivel internacional. Si juntamos todas las piezas que da el análisis, lo que describe es una red de influencia y control con un alcance geográfico, pues, enorme, que conectaría Latinoamérica con Europa directamente, con posibles efectos globales. Una estructura muy compleja y con ambiciones que, según este texto, van bastante más allá de lo puramente religioso. Pasamos ahora a una parte, de las más duras del informe, la que habla de presuntas actividades delictivas. Sí, esta parte es especialmente grave, la verdad. El documento enumera delitos muy serios que afirma que se han comprobado en relación con la organización o con algunos de sus miembros importantes. Habla directamente de trata de personas, pornografía infantil, robo de identidad y abuso sistemático. Son acusaciones de una gravedad extrema. Pintan un cuadro muy oscuro si se confirman, claro. El informe también menciona directamente los juicios en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García y otros miembros relevantes. Y los presenta no como casos aislados, sino como la punta del iceberg, ¿no? Como pruebas de un patrón de manipulación y criminalidad que, sugiere el análisis, podría estar pasando en otros países donde están presentes. Incluso dice que algunas víctimas que menciona antes, como Jane Doe y Gloria Trevi, seguirían atrapadas en ese supuesto sistema. Y el informe lo achaca a dos cosas: a lo lentos que son los procesos judiciales, sobre todo si son internacionales, y a lo compleja y extensa que sería la red que la organización habría tejido. Esto plantea una pregunta importante que se deriva del análisis. ¿Hasta qué punto pueden los sistemas de justicia, nacionales e internacionales, actuar eficazmente contra redes así? Redes que se describen como tan complejas, tan opacas y que operan en tantos países a la vez. Complicadísimo. Y esto nos lleva, claro, a la dimensión internacional más amplia que también toca el documento, más allá de los juicios concretos. Así es. El informe argumenta que la estructura de La Luz del Mundo, tal como la describe funcionando en Latinoamérica, tendría consecuencias que van más allá de la región. Por un lado, habla de un impacto profundo en lo espiritual y ético. El texto dice que la organización manipula conceptos clave de la fe y principios religiosos universales, generando lo que llama tensiones morales y éticas que podrían tener eco en todo el mundo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de ese supuesto control, el informe usa una metáfora muy potente, aunque, controvertida. Afirma que desde un punto de vista espiritual o bíblico, Latinoamérica se habría convertido metafóricamente en un espacio dominado por el anticristo, por el control absoluto que esta secta ejercería sobre sus fieles y su entorno. Es una afirmación muy fuerte la del documento. Una metáfora, sí, desde luego impactante la que recoge el texto. Y además de esa parte ético-espiritual, el informe también especula sobre posibles reacciones geopolíticas. Sí, por otro lado, el análisis se mete un poco en especulación geopolítica. Sugiere que podría haber interés por parte de países de Oriente Medio. Plantea la hipótesis de que algunos estados, y menciona ejemplos como Israel o Emiratos Árabes Unidos u otros actores de la zona, podrían evaluar, dice, esta estructura como un ataque simbólico y ético. La razón, pues la enorme influencia que el informe le da a La Luz del Mundo sobre la fe, la sociedad y la política en una región tan grande como Latinoamérica.
Además, el documento señala un riesgo potencial, que el impacto mediático y político de esta red, sobre todo si se relaciona de forma continua y creíble con violaciones graves de derechos humanos, pues que pudiera acabar provocando intervenciones diplomáticas, sanciones, presiones internacionales importantes. Y para cerrar el círculo, el informe vuelve a insistir en la conexión con España y Europa. Adillas, sino centros neurálgicos, para coordinar transnacionalmente estas presuntas operaciones. Esto refuerza la idea central del análisis, que no es un fenómeno solo regional, sino una operación compleja que conecta Latinoamérica con Europa y que, potencialmente, podría influir en cómo se ven globalmente temas tan delicados como la ética, la libertad religiosa y los derechos humanos. Entonces, ¿qué imagen general nos deja este análisis tan denso? Si intentamos resumir las conclusiones principales del informe que hemos estado viendo, pues nos describe a la Luz del Mundo no como un simple grupo religioso, sino como una estructura multifacética, complejísima. Una estructura presuntamente implicada, según este documento, en muchos niveles de control: ideológico, político, mediático, personal. A eso se suman las acusaciones tan graves de actividades criminales y la descripción de operaciones transnacionales, que se extenderían por Latinoamérica con un nodo importante en España. Hemos visto cómo el informe destaca tácticas concretas como la manipulación digital, el robo de identidad o ese concepto tan gráfico de la jaula de oro para figuras públicas. Sí, y la conclusión final a la que llega el propio documento fuente es bastante clara. Argumenta que la magnitud y la naturaleza de todo este entramado que describe, con sus presuntas implicaciones criminales, políticas, mediáticas, transnacionales, y la amenaza que supuestamente representa para la soberanía de los estados y para la ética global, pues exigirían una respuesta coordinada a nivel internacional. El informe defiende que hace falta combinar acciones judiciales, diplomáticas y una mayor vigilancia desde los medios para afrontar la situación tan compleja que expone. Sin duda, el informe presenta un panorama inquietante y deja muchas preguntas abiertas. Esa idea que resalta el análisis sobre las jaulas de oro para gente famosa es particularmente llamativa. Sí, y quizá nos deja con una reflexión final, ¿no? Extraída un poco de la lógica del informe. Invita a pensar sobre cómo, de formas muy sutiles, a veces invisibles, la fama, la influencia, el éxito público pueden en ciertas circunstancias como las que describe este documento convertirse justo en lo contrario, en limitaciones muy serias a la libertad individual. Una reflexión sobre cómo, en contextos de presunta manipulación y control extremo, la fama y el reconocimiento podrían volverse cadenas, aunque sean cadenas de oro. Algo sobre lo que darle una vuelta, ¿no?, a partir de la lectura de este análisis.